Señor secretario, tenemos cuenta. Así es, presidente. Hay distintas solicitudes. En primer término, el presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, señor Rafael Cumcilla, y el secretario general Hernán Enríquez, solicitan sean considerados en todas aquellas iniciativas que tengan relación directa con empresas de menor tamaño. La Secretaría entiende que en la medida en que se vea algún proyecto, ellos están solicitando ser considerados. Y dos solicitudes para exponer en relación al proyecto en tabla sobre ley marco de autorizaciones sectoriales, particularmente de la señora Jimena Contreras, directora estratégica de Asuntos Políticos y Legislativos de la Asociación Industria del Salmón, Salmón Chile, y de la señora Corina Gómez, directora ejecutiva de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Y finalmente una solicitud de la presidenta del Sindicato de Telecomunicaciones Entel y varias otras empresas, señora Carmen del Pilar Miranda. Ella solicita ser recibida en forma telemática para plantear sus impresiones respecto del proyecto que modifica la ley sobre protección de derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor. Esas son las solicitudes. Después hay dos oficios en cumplimiento de información propia de la Ley de Presupuesto del Sector Público, uno del Ministro de Economía y otro de la Subsecretaria de Economía. En la cuenta se indica el detalle de la información. Y finalmente, en cumplimiento de solicitudes formuladas por usted, presidente, en nombre de la Comisión, se recibieron minutas que se están agregando en el informe correspondiente de presentaciones que se hicieron en su oportunidad a este proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales. Son de Transelec, de Andes y de Generadoras de Chile. Muy bien. Todos estos documentos están a disposición de los señores senadores. Ofrezco la palabra. Bien, vamos a pasar entonces. Vamos a pasar a la comisión, a la tabla, al proyecto que tenemos, al único proyecto que tenemos en tabla el día de hoy, que es continuar con el estudio en general del proyecto de ley. En segundo trámite constitucional, que establece la ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica. Hemos conversado que la idea en el término de esta reunión es que podamos votar en general y por lo tanto tenemos las últimas invitaciones dentro de la tramitación en general, si es que así lo estiman los señores senadores. Así que ese va a ser el espíritu con el cual vamos a conducir esta reunión. Quiero saludar al ministro de Economía, al señor ministro Nicolás Grau, que está con nosotros, como en muchas de nuestras reuniones, así que contento de tenerlo. La coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas, la coordinadora normativa de la División de Fomento, Inversión e Industria, la señora Valeria Donoso, y el señor Joaquín Fuenzalía, que le damos la bienvenida. Del Consejo del Salmón tenemos a la señora Loreto Seguiel, a quien saludamos, que está por Zoom el día de hoy, al director corporativo, don Rodrigo Pinto, y también al abogado señor Francisco Morenos. Ellos vienen del Consejo del Salmón. Y también vamos a escuchar y aprovechamos a saludar al abogado Yerko Campillay. Vamos a partir con las dos presentaciones, primero el Consejo del Salmón y después con el abogado Yerko Campillay, a quienes les quiero pedir que vayamos totalmente directo al grano, como se dice, en el sentido de que estamos terminando la fase de... y también vamos a saludar a don José Pérez, que está con nosotros. Yo entiendo que usted nos va a hacer entrega, a que de hecho la misma comisión la había pedido, de propuestas para ver el artículo 26 y la segunda parte del artículo 20, entiendo. Ahí tiene usted la modificación. F26 específicamente, entonces. Así que vamos a aprovechar. No sé si las quiere entregar al tiro, don José. Ya, entonces vamos a hacer las dos presentaciones, después usted la entrega y después le damos la palabra al ministerio. Le damos a la palabra entonces al Consejo de Salmón. No sé si va a hablar, me imagino, la señora Loreto Seguiel. Le pedimos que vaya... nosotros conocemos, digamos, la industria del salmón. Lo que más nos interesa es su opinión respecto del proyecto de ley que tenemos al frente y también si puede hablar como se dice, como hablan los diarios, con los titulares primero, las bajadas después y después la explicación para tener claro exactamente cuáles son las modificaciones que a su juicio
requiere este proyecto para hacer lo mejor posible para nuestro país. Sin más, le damos la palabra a la representante del Consejo del Salmón, a la señora Loreto Seguiel. Le damos la bienvenida y le deseamos feliz año. Muchas gracias, presidente. ¿Sí me escuchan bien? Muchas gracias, presidente. Y por intermedio también saludar a los senadores de la comisión, la senadora, no logro mencionar, pero la senadora Carvajal, el senador Piu, el senador Sangüesa y también el senador Saavedra, y por supuesto al ministro y todo su equipo, y a todos quienes están ahí. Efectivamente, solamente excusarme de no poder estar presencialmente. Estoy en la región de Aysén, con no muy buena cobertura, y como usted mismo pidió ir directo al grano, hemos decidido como consejo que la presentación la haga Rodrigo Pinto, que está presencial, muy concreta, muy en lo que usted pidió también. Efectivamente en esa línea está de los puntos relevantes y lo que nosotros vemos que es importante enfatizar, y solamente como lo han hecho otros gremios. Desde el Consejo del Salmón agradecemos y obviamente aplaudimos lo que ha hecho el Ejecutivo y el compromiso también que ha tenido el ministro con este proyecto, un proyecto que es muy relevante. Y en el caso del Consejo del Salmón, la razón de estar acá es que dejar total claridad de la aplicabilidad de este proyecto respecto de algo que es esencial en nuestra industria, que son los centros de cultivo y por ello las concesiones marítimas. Para nosotros eso es fundamental y sobre todo toma mucha más relevancia, presidente, y a la comisión, considerando efectivamente el protocolo de acuerdo que se firmó hace pocos días entre el Ejecutivo y los parlamentarios. Por lo tanto, radica ahí nuestra presentación y va a ser muy precisa respecto del proyecto de ley, respecto de estas temáticas. Así que muchas gracias, y yo prefiero que esté Rodrigo Pinto quien lo haga por un tema de conectividad. Muchas gracias, presidente, y a la comisión y al ministro. Muchas gracias, señora Loreto. Le damos la palabra entonces a don Rodrigo Pinto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ahí tenemos la presentación. En relación al Consejo del Salmón, es el gremio que reúne a las empresas productoras del salmón chileno, que es el segundo producto más exportado en Chile, solamente superado por el cobre, y de una proteína que es la más beneficiosa y amigable y saludable para el ser humano, de todas las demás proteínas que se producen. Somos desde luego el segundo player en el mundo en el mercado del salmón. Tenemos el 25,8% de la producción, solo superado por Noruega. Y de lo relevante es que los destinos top 5 del salmón chileno son Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y China. Estamos desafortunadamente estancados en una producción en los últimos 5 años que no puede superar el 1.000.000 de toneladas anuales, con retornos para este año se prevén $7.000 millones para Chile. Y sobre el particular, que hay 70.000 empleos aproximadamente, de los cuales el 36% es femenino. Pero lo relevante es que los que son canosos recordarán este título: somos 14 y se esperan más. Hoy día, para un ciclo productivo, las empresas productoras de salmón requieren solicitar 14 permisos. Y con los proyectos de regulaciones que están hoy día en trámite, entre ellos el proyecto de reglamento de residuos, se esperan 3 permisos adicionales más. Por eso que para la segunda industria exportadora chilena es clave este proyecto. Se agradece el esfuerzo del Ejecutivo y del Legislativo en orden a facilitar la producción y que Chile pueda ser un competidor a nivel mundial. Ahí se observa la curva claramente. Las 2 bajas que tiene la curva corresponden, el primer caso, el año 2009 al virus ISA, y la segunda, el año 2021, con el fenómeno del Niño, que fue especialmente crudo en el sur. Pues bien, yendo a lo concreto y a su petición, señor presidente, el proyecto de ley en su artículo 4 establece 12 materias que son excluidas de la aplicación de este sistema, de este proyecto de ley marco de permisos sectoriales. El artículo 4 señala que quedan excluidas, letra I, las concesiones administrativas, y letra K, las materias cuya resolución final sean de competencia de la Dirección General de Movilización Nacional y Dirección General de Aeronáutica y de Directemar. Asimismo, quedan excluidas todas aquellas autorizaciones que tengan por objeto cautelar la seguridad nacional, que sean de competencia del Ministerio de Defensa Nacional.
¿Qué significa eso? Queda muy libre a la interpretación del intérprete de hoy, de mañana y de pasado mañana. Entonces ahí hay un riesgo normativo que creemos muy importante y que ya ha sido abordado. En varias sesiones de esta misma comisión, el Ejecutivo, la persona del ministro Nicolás Grau, ha señalado que las concesiones marítimas se encontrarían incluidas dentro de este sistema legal. Y hace pocos días se suscribió un protocolo entre el Ejecutivo y los parlamentarios que avanza precisamente en dejar por escrito esta interpretación referida a que las autorizaciones que tengan un rol relevante en la promoción de la seguridad nacional serían las excluidas, limitando por ende el alcance de lo que estaba originalmente en el proyecto de ley. Sin embargo, en el alcance de este acuerdo, de este protocolo, nosotros creemos que todavía hay espacio y hay oscuridad para la interpretación libre posterior de un funcionario público, de un funcionario de la Armada, de un abogado, de funcionarios del sector público, de Contraloría, de un Contralor, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el límite entre lo que interesa a la seguridad nacional en las concesiones marítimas, en las concesiones acuícolas, en los marcos de pesca, en el transporte fluvial, lacustre, marítimo del sur austral? ¿Qué pasa si un dueño de capital de una de las empresas es de una nación que no sea amistosa con Chile? Entonces, en todos esos ámbitos definitivamente hay un espacio, una oportunidad, señor presidente, nosotros creemos de mejorarlo. También está el hecho de que el propio decreto con fuerza de ley 340, muy antiguo, del año 60, sobre concesiones marítimas, habla también de una segunda especie de concesiones. Alguien en el futuro podría implementar, no, es que la exclusión está referida a las concesiones marítimas, no, solo las concesiones pequeñas o de escasa importancia. Entonces, frente a estas hipótesis, creemos nosotros, nos parece y esperamos que para los legisladores también sea de sentido común y evitar posibles divergencias interpretativas, precisar, dejar de manifiesto que el otorgamiento de concesiones marítimas por parte del Ministerio de Defensa Nacional se entiende incorporado al nuevo sistema de autorizaciones sectoriales de este proyecto de ley marco, que no nos vamos a cansar de decir, es ultra, súper valioso y muy oportuno. Y con eso concluimos, señor presidente. Muchas gracias por su presentación, muy clara, muy precisa, y de lo que creo, bueno, quizás le podemos dar la palabra al ministro, pero yo creería que está en línea con lo que, exactamente en línea con lo que se ha conversado, digamos, no veo riesgo, no sé. Por supuesto que hay que definir bien qué es seguridad nacional, pero tiene la palabra el ministro. Sí, a ver, esto lo hemos conversado otras veces y yo entiendo que es, como tantas personas lo han planteado, algo debe haber en el fondo que genera esa confusión, ¿no es cierto? Uno siempre tiene que dar, o sea, cuando muchos sostienen un tema, aunque a pesar de que uno lo repita, algo debe estar, algo debe haber que revisar. Pero a ver, lo primero que yo diría es que respecto a la versión actual, no a la versión que va a ser mejorada a este respecto, a propósito de las indicaciones acordadas en el protocolo, las concesiones marítimas dependen, y esto estaba en la presentación, pero igual lo quiero plantear, dependen de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas no está excluida en el diseño actual. Ahora, un cambio importante que hace el protocolo, además, es que va a hacer que ninguna institución de las Fuerzas Armadas, por el hecho de ser una institución, ¿ya? Por su nombre, digamos, por la institución que es, quede excluida. Pero sí van a quedar excluidos efectivamente los permisos que tengan un impacto relevante en la seguridad nacional. Y eso, por supuesto, es algo que vamos a tener que trabajar en los reglamentos. Ahora, lo que yo diría respecto, además de concesiones marítimas, es que en el documento que nosotros hemos compartido tanto con ustedes como también con las diputadas y los diputados, donde se especifican todas las autorizaciones y a qué tipología van a ir, ¿no es cierto?, a partir de las conversaciones que tuvimos con cada uno de los servicios durante el diseño de este proyecto 2023, está concesiones marítimas.
O sea, lo que quiero decir es que siempre en nuestra conversación con Fuerzas Armadas, en el trabajo prelegislativo que hicimos, siempre ha estado presente que Concesiones Marítimas va a ser parte de esto. Por lo tanto, no vemos ningún riesgo, honestamente, para que Concesiones Marítimas no lo sea. De hecho, es un ejemplo que hemos utilizado en muchas presentaciones. Ahora, por supuesto, los dos puntos planteados acá son mejorados a propósito de, o sea, eso es lo que nosotros queremos, las indicaciones que estamos trabajando son efectivamente mejoradas. Así que creemos que esto se va a clarificar a propósito de las indicaciones que debiéramos ingresar el 13 de enero, presidente. Senador Piu, y después pasamos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio agradecer al ministro la explicación. También a este tremendo equipo que nos da lo que se ha señalado, la capacidad de poder exportar algo que no solo es de valor alimenticio por la proteína, sino que provee recursos. Yo creo que aquí el tema de fondo, señor presidente, es distinguir las diferentes categorías de concesiones marítimas que hay. Hay concesiones marítimas onerosas y no onerosas. Y aquí entramos en los problemas de los trabajos, porque probablemente el trabajo que tome una no onerosa sea tan importante o grande como aquellas que son onerosas. Hay concesiones marítimas onerosas cuyo destino es el deporte, pero hay otras que el destino es económico. Entonces aquí hay que hacer, y esta es parte del proceso, tenemos que tener una priorización y un triage, y se tienen que trabajar de forma distinta. ¿Por qué? Por los impactos que tiene, por los impactos en los empleos, por los impactos en la economía. Entonces, no es que sea una bolsa de concesiones, no, esto es complejo y por eso está un organismo del Estado, del Ministerio de Defensa, no de las Fuerzas Armadas, se llama Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, pero es político, es ministerial. Y ahí es donde tiene que haber conciencia y tiene que haber una mejor relación con el fiscalizador del ámbito pesquero. Y aquí el que está faltando en esta reunión es el subsecretario de Pesca. Porque lo que se necesita, tal como la agricultura se requiere agua y tierra para producir un alimento, aquí se requiere el agua para poder generar este alimento proteína. Y esta vinculación entre subpesca es fundamental. Porque si no vamos a empezar a entramparnos, lo que autoriza uno no lo autoriza el otro y partimos con los problemas, el compra huevos. O sea, hay que ordenar, hay que categorizar, hay que priorizar. Concesiones Marítimas entonces es un buen ejemplo porque es lo más malo que tenemos. Y lo más malo no porque la gente sea mala, es porque ese organismo finalmente se tiene que relacionar con mucho y bueno, nadie le contesta. Entonces tenemos un problema de fondo detrás, y ese es el por qué tienen que estar. Es por el efecto económico que van a generar. Entonces aquí podríamos quizás cambiar la redacción y poner la prioridad en aquellas concesiones de impacto económico y obviamente hacer la salvedad con aquellas que podrían ser con motivo de la seguridad nacional. Fíjese que por seguridad nacional se podría no permitir una concesión, pero es parte de la autorización, no es parte de que tenga o no el proceso. Entonces eso es lo que tenemos que ser muy precisos para que lo redactemos de la forma que corresponda y lo que es más importante, que el sistema después se levante con todos estos elementos para que así se puedan resolver. Concesiones marítimas es sin lugar a dudas el punto más complejo a resolver y si lo hacemos bien, el resto va a salir bastante bien. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Aprovechando esta discusión, yo quería proponerles a la Secretaría, si están de acuerdo, por cierto, los senadores, que incorporemos dentro del informe el protocolo de acuerdo que fue firmado para efectos de también tranquilidad de que por lo menos hay intención de ver esta materia y todas las que están, digamos. Así que no sé si quizás, Diego, tú nos podrías imprimir una copia del acuerdo para entregársela al secretario. ¿Sí? Ya, lo hacemos así. Acordado, bien. Le damos la palabra ahora entonces al abogado don Yerko Campillay, también, como le decíamos, directo al grano, por favor. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Senadores, ministros, muy buenos días. La presentación va a ser directa y en particular tiene que ver con un interés académico principalmente y esperamos que esto tenga que ver con la historia de la ley, más que con una indicación puntual o con una pretensión de aporte puntual. Para nosotros es interesante, digamos, como plantear
dos cosas. Primero vamos a trabajar con crédito inductivo porque el contexto ya está dado y son 2 puntos. Uno, la necesidad de capacitación profesionalizada en permisería y la permisería predial fiscal. Cualquier proyecto en Chile, y particularmente me voy a referir a los proyectos que se desarrollan en la región de Antofagasta, necesitan hoy día la licencia legal para operar. Y eso en particular, como el mismo proyecto lo plantea, son una serie de concesiones, permisos, certificaciones, y en definitiva, ¿no es cierto?, eso tiene 2 caras. El permiso tiene 2 caras. El otorgamiento de cara al regulador y la petición o la obtención de parte del postulante, el regulado. Y en ese sentido, entonces, si se produce una contractura entre esos 2 ámbitos, entonces entramos a la necesidad de intervenirla. El íter del permiso es así de simple. En el ámbito privado se presenta una oportunidad y se genera una necesidad productiva. El regulado lo llama proyecto. Y de ahí entramos una factibilización integrada desde el punto de vista económico, los directorios aprueban el presupuesto y trabajamos, ¿no es cierto?, con el primer aspecto adextra, la postulación al regulador. Y allí se nos produce el quiebre. En la zona de quiebre está justamente entre el otorgamiento y la obtención. ¿Y por qué se produce? Entonces tenemos multicausalmente explicaciones. Pero si uno hace un ejercicio estrictamente académico, uno podría decir que desde el punto de vista de la permisería tenemos una relación entre el regulador y los regulados. Y esa relación puede venir en virtuosa o perniciosa. Hoy día pareciera ser que es una relación que está más bien cerca de plantearse como el regulador en contra del regulado. Si uno escucha a las ponencias que se han producido en esta misma comisión, uno podría detallar todas las trabas que se generan para poder conseguir permisos. Y en definitiva, entonces, no tenemos al frente, en el regulador, no tenemos a un enemigo ni a un adversario. Debiéramos tener a un facilitador de la actividad productiva. Pero en definitiva, pareciera ser, ¿no es cierto?, hoy día que tenemos en crisis el sistema, la conexión entre la necesidad privada y la solución ética pública. Y a través de este proyecto, que nosotros saludamos, en definitiva, ¿no es cierto?, se intenta resolver esa diferencia. Ahora, a nuestro juicio, en nuestra explicación, tiene que ver con por qué se produce en el ámbito privado, si a un técnico le entregan un presupuesto, digamos, de un 100% y solo gasta el 80% y cumple 13 actividades en vez de 10, entonces lo van a premiar y lo van a ascender. En el ámbito público, lamentablemente, lo van a acusar de inejecución presupuestaria y además, probablemente malversación de fondos públicos. Por lo tanto, cuando hablaba el señor senador acerca del fiscalizador, cuando viene, hace la interpretación de ley, pero además, cuando derechamente viene la fiscalización, la lógica, la técnica decisional pública es distinta a la privada. Por lo tanto, en la práctica, si no generamos un puente en el ámbito técnico, es muy difícil que se pueda generar la conexión de interpretación, la uniformidad de interpretación y, sobre todo, la facilitación de la aplicación. Entonces, en ese contexto, lo que hemos venido planteando es que, dado que la oportunidad está en el corazón de la rentabilidad privada, pero que no tiene ninguna importancia en el ámbito público, de hecho, acostumbramos a decir en las clases que hacemos en la escuela, en la Universidad Católica del Norte, si en definitiva el regulador se demora en sacar un permiso y usted se transforma en una empresa quebrada o en una multimillonaria, al Estado le da lo mismo. Y no debiera darle lo mismo. Porque la oportunidad está en el corazón de la rentabilidad privada, pero no es parte del ejercicio decisional público. Entonces, si tenemos un funcionamiento público-privado deficiente en lo técnico, se contractura el mercado, por consecuencia. Pero las soluciones que traemos no pueden darse en un ámbito distinto al sistema legal que tenemos, porque lo que me termina pasando es que si yo le exijo al funcionario público que trabaje o que piense como el funcionario, como el técnico privado, a veces me arranco del estatuto legal que tiene ese mismo funcionario público. Y hoy día más que nunca están siendo muy, muy, muy cuidadosos con la forma en que lo aplican. Entonces, tenemos técnicas decisionales muy diferentes. Avanzando una suerte de tesis, el desarrollo sustantivo de la relación público-privada efectiva en lo técnico exige mayor estimulación legal y presupuestaria. Probablemente no haya acceso aquí, en esta ley hoy día, para plantear una suerte de capacitación o fondos para capacitación, pero sí va a interesar plantear, ¿no es cierto?, que en la medida que no se genere un acuerdo entre técnicos privados y técnicos públicos, vamos a seguir manteniendo estos problemas, más allá de todas las soluciones piramidales que generemos. Los niveles de democratización y acceso a la información pública y sobre todo control ciudadano que hoy día tenemos, ojo, nos va a plantear
que no va a permitir ese ciudadano que se levante un proyecto y se agilice y el proyecto de él se queda abajo ralentizado. Porque en la práctica nos van a levantar, ¿no es cierto?, la suerte de discriminación. Entonces, la única posibilidad de poder generar un mejoramiento desde abajo es que todos los funcionarios públicos, así como todos los técnicos privados, tengan el mismo entendimiento de lo que queremos, mejoramiento de proyectos productivos a partir de una interpretación de ley común. En este sentido pareciera ser, ¿no es cierto? Y esto, por cierto, no se trata de una crítica, porque coincidimos en que un buen proyecto o un buen intento de mejoría en la permisería este proyecto, pero pareciera ser que la ralentización burocrática de los permisos no debiera combatirse con más burocracia. Pero entendemos que sí puede transformarse en una buena oportunidad en la medida que el ejercicio de coordinación efectivamente sea llevado a cabo. Bueno, creatividad, proactividad, ahorro, oportunidad, innovación son conceptos esenciales en el ámbito productivo, en el ámbito económico. Lamentablemente no significan lo mismo en la decisión pública respecto a la decisión privada, salvo, por cierto, en los discursos no técnicos. ¿Qué es lo que proponemos? Simplemente, ¿no es cierto?, digamos, que haya un intencionamiento de mayor capacitación técnica que reúna a los técnicos públicos y privados. Nosotros tenemos un par de diplomados en la Escuela de Negocios Mineros de la Universidad Católica del Norte, en la que reunimos a técnicos privados y técnicos públicos, y la verdad es que salen con la posibilidad de hacerle mejor frente a los fiscalizadores y a las fiscalizaciones cuando se trabaja la técnica pública y se trabaja el derecho público como una posibilidad, ¿no es cierto?, de conocimiento en su ejercicio de funciones. Ahora, en términos simples, me permití esta gráfica porque en el ámbito privado la guinda de la torta es la firma, pero en la práctica no funciona así en el ámbito público. En el ámbito público podemos estar de acuerdo con el señor presidente de la República o con un señor delegado presidencial o gobernador respecto de un proyecto, pero no es suficiente, porque necesita todo el íter permisológico para llegar a la decisión final. Por lo tanto, esto grafica perfectamente cómo funciona en el ámbito privado y público el corazón de la decisión. 79 millones de hectáreas era lo que tenía Chile continental en el origen. Hoy día solo le quedan 39. Y de esas 12 millones de hectáreas están en Antofagasta. El 63% es propiedad fiscal. El estatuto legal de administración de predios fiscales es del año 77. No tiene reglamento de ley. Y además existe un concepto que se llama inscripciones globales fiscales que tienen que ver con la anexión de esas regiones por guerra, que no están en el resto del país. En ese sentido, hoy día en Antofagasta el precio del suelo es uno de los más altos del país. Sin embargo, el 63% de propiedad fiscal. Existe dominio, pero sin posibilidad de disposición. Entonces, necesidad de regulación adecuada, claro. ¿Es posible que este proyecto trabaje ese ámbito? Por cierto, lo integró. La pregunta es, si el estatuto legal de base es precario, ¿cómo podría mejorar esta ley que va a la coordinación el ámbito de permisería? Finalmente, es decir que, para solamente plantear, en la pirámide de la permisería de proyectos productivos, si usted no tiene suelo, no puede tener proyecto. Y en estricto rigor, eso es lo que nos ocurre. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Le agradecer la exposición, muy valiosa, efectivamente, el poder juntar los dos mundos, el mundo público y el privado con los técnicos, es la mejor forma. Eso, ojalá los gobiernos regionales que se acaban de instalar el día de ayer, un saludo a todos los que han partido, lo tomen como algo esencial. El talento reside en las regiones, los fiscalizadores están en las regiones tienen culturas distintas. Esto sería bien importante para tomarlo, y esto es para el Consejo del Salmón, ver cómo generar estas interacciones público-privada para que sea lo mejor. Nadie puede querer lo que no conoce. Hay que conocerse, hay que entender los procesos, todos van a ayudar a generarlo. Solo decirle al profesor, me encantó su exposición, centrada en Antofagasta, pero no solo se necesita suelo para los proyectos, se necesita mar. La acuicultura se basa en las concesiones marítimas. Entonces, lo único nomás pedirle que pueda integrar eso, pero me encantó la forma que lo presentó. Gracias, presidente. Dicho. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a don José Pérez, presidente de la ANEF. Entiendo que tiene dado respuesta a una petición de esta comisión, así que por favor, don José, haga su intervención y entrega. Buen día, presidente. Bueno, junto con saludarle por su intermedio a los senadores también y senadoras.
esta importante comisión, al Ejecutivo, la representación de la persona del ministro y también a quienes están con esta ponencia, compartiendo este espacio común. Bueno, reiterar nuestro agradecimiento, presidente, por su intermedio también a todos. Es importante escuchar, digamos, la voz de quienes ejecutamos la política pública. Y queremos reafirmar también lo que dijimos la vez anterior en materia que nuestro foco de atención está puesto en el rechazo, lo decimos también con mucho respeto, pero con mucha claridad también y mucha fuerza, de ese artículo 26 que fue incluido en la Cámara de Diputados y Diputadas en relación con establecer estos cargas adicionales de sanciones, digamos, para los funcionarios que se demoren en la tramitación de los permisos. Cuestión que nosotros dijimos en su oportunidad la vez anterior que estuvimos acá, presidente, por su intermedio, a todos los senadores y senadoras que nos escucharon. Esta multa que se incorpora como un elemento punitivo a nosotros también de alguna forma pretende criminalizar, digamos, la función pública y ahí desvirtúa también el foco de atención de la tarea que ya están haciendo las y los funcionarios públicos de distintas reparticiones públicas. Y vamos a citar, y lo dije también la vez anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que está en boga, ¿cierto?, en coyuntura, el tema de Dominga, estaba el tema de Senejomín, tenemos ahí información también de nuestros funcionarios y funcionarias. Bueno, efectivamente hay un elemento objetivo que hay una falta de dotación en el territorio, y lo conocen los senadores y senadoras que son parte también de nuestro territorio del país, lo que implica también que esta norma adiciona además nuevamente los procedimientos administrativos donde la Contraloría se involucra con la carga que tiene la Contraloría en una cuestión que le corresponde a la propia autoridad respectiva del servicio o repartición pública, asumir también la conducción del liderazgo de ir controlando, ¿cierto?, verificando, hacer control por oposición de aquellos aspectos que son centrales cuando uno tiene que cumplir bien la función pública. Por tanto, no solamente tiene relación directa con aquellos aspectos que son de la demora involuntaria en algunos casos, pero dependen de la multiplicidad de factores que entendemos nosotros que no necesariamente son de control de servicios ni tampoco de un funcionario o funcionaria. Y pongo el ejemplo, presidente, por su intermedio, bueno, efectivamente más nutrido también los trabajadores y trabajadoras del Senejomín, donde lo que ellos han visto en su desempeño profesional y sobre todo en el territorio, que algunos proyectos, no todas las empresas, quiero consignar, no todas las empresas, son presentados por muy mala calidad y falta de información técnica y legal. Entonces también un dato no menor para efecto cuando les toca procesar la información. Y eso tiene que ver incluso con la contradicción de los propios contenidos. Y lo digo acá porque lo cito, digamos, tal cual como lo compartían también aquellos profesionales que ejecutan esta función pública, que hay una incapacidad de información por la falta de inversión y documentos no estructurados con información dispersas entre anexos múltiples. Entonces también ahí, y que no se puede resolver o discriminar incluso, porque no le compete al funcionario o funcionaria, los contenidos dentro del propio proyecto. Entonces, en esa base, digamos que los proyectos cumplen técnicamente y legalmente, situación que no es así en algunos casos, dado los continuos requerimientos de información y que se dilata la tramitación y muy relevantes para las ampliaciones o suspensión de los plazos. Y por ejemplo, ellos se citan también aquí, bueno, la directora del CEA, la señora Valentina Durán, claro, cuando ella menciona públicamente que el Servicio de Evaluación Ambiental, su periodo promedio de tramitación son 1.102 días, y en la suspensión de tiempo otorgado al titular es de 808 días, en un 73,32%, y en caso de la minería, se tiene una tramitación de 1.169 días y la suspensión es por 907.7, representando un 77.58 de la responsabilidad de la empresa. Es lo que ellos tienen como dato objetivo cuando procesan la información de los proyectos, tanto la zona ambiental como el CNGMIN. Y en caso particular del CNGMIN, ellos reportan que en caso de una minera, 740 días de tramitación, en donde 447 días están en la empresa y representa el 60% de ese tiempo empresarial, y el tiempo en el servicio es por 296 días, donde también están los antecedentes objetivos puestos por el propio servicio. Por lo caso, en caso total son 510 días, y los días en la empresa son 288 días, que representan un 56.4%, y la tramitación del servicio, en este caso, son 222 días. Y entre ellos 87 previos a la entrega del profesional. Entonces, está concatenado también esta contratación objetiva que tienen los profesionales de estos servicios, ratificado por la propia, digamos, autoridad de turno, y que tiene que ver la conducción y responsabilidad de aquello. Entonces, queremos hacer, digamos, efectivamente mención a aquello, presidente, y por su intermedio a los senadores y senadoras, en donde efectivamente la tramitación ágil, el tema es, para los funcionarios y funcionarias de distintas reparticiones, tiende a establecer e incentivar que para los servicios tener recursos para reducir los tiempos a la mitad, que lo cual están de acuerdo y ellos hacen el esfuerzo,
pero también es contraproducente con esta norma que se instala en el artículo 26, que confunde y es una suerte de amenaza a priori, diciendo, mira, si no lo vas a hacer, un poco la zanahoria del garrote, se permite lo coloquial de la expresión, cuando en sí mismo tenemos un marco regulatorio que es una sobrecarga adicional para todo, la Contraloría, la propia autoridad y además para la tensión que produce también en la funcionaria y funcionarios. Por lo tanto, para nosotros es esencial considerar que la configuración y funcionamiento del propio servicio eventualmente no puede contar con los elementos y componentes esenciales para esa ejecución, como lo dije en estos ejemplos. Por la falta de votación que le señalamos la vez anterior, el presupuesto insuficiente, y ustedes lo conocen muy bien porque son parte también de este debate parlamentario, las licencias médicas, los reemplazos, el personal honorario, que no es menor, porque claro, no tienen responsabilidad directa, son honorarios que se van desvirtuando en el tiempo con una mala política pública donde no se tiene, digamos, personas que están entregando una boleta por un trabajo tan estratégico en un área tan específica y tan delicada como son los proyectos de inversión de los privados. Obviamente el rol fiscalizador del Estado. El personal en vacaciones, entre otros muchos factores. Entonces, presidente, queremos ratificar que ese artículo 26 y lo hemos planteado al Ejecutivo por su intermedio al señor ministro acá presente, que contamina el proyecto, nos confunde, nos amedrenta y nos violenta también el hecho de que esta norma sea sancionada y ojalá puedan ponderar con la seguridad que ustedes tienen también y el conocimiento del Estado, rechazar este artículo y dejarlo como consignado como un elemento incluso para forzar, o bien forzado, digamos, para el gobierno hoy día, para nosotros, de que tenemos una disposición también y mecanismos que están en el marco del cumplimiento de las metas, que muchas veces son vilipendiadas, dicen, mira, las metas, los PMG, que se conocen. Pero tenemos los convenios de desempeño colectivo, que es un instrumento que ayuda también a que la gestión se pueda establecer de manera anual, donde es amigable, desde el punto de vista, si uno lo dice, digamos, también tensionar y ocupar un diseño institucional ya ratificado el año 2003 para que no se agregue un elemento punitivo. Nuestra propuesta es que ese sea un instrumento, presidente, y por su intermedio, que existe, que está ahí plenamente vigente y que nosotros desde el rol de representación sindical y también sin duda de la vocación pública que abrazamos, partiendo incluso de las carencias en el territorio, tenemos disposición de acompañar este proceso con la madurez también de la academia, como muy bien lo señalaba por su intermedio el profesor, con las empresas que están consolidadas, con la realidad de nuestro país, una economía abierta, bueno, efectivamente también pensando en un trabajo decente para quienes abrazan esta oportunidad de mejorar también nuestros permisos sectoriales en el Estado. Eso, presidente, y por supuesto reitero nuestra disposición. Entendemos que hay una consignación al final de mi expresión y mi ponencia de que hay instrumentos, tanto procedimientos administrativos, que no hay que inventar nada. Está este otro instrumento técnico que existe ya del año 2003, que estos, insisto, convenios de desempeño colectivo que ayudan, digamos, a este trabajo de equipo y sin duda también al cumplimiento de las metas, pensando sin duda en efectuar en prestar un mejor servicio para la ciudadanía. Así que ese también es nuestro foco y nuestro compromiso permanente como ANEF y también haciéndonos parte de aquellos funcionarios y funcionarias que están muy atentos a este debate y, por supuesto, entendiendo que quieren contribuir a mejorar también la calidad de nuestros servicios, modernizar el Estado. Siempre lo hemos dicho, estamos disponibles, no somos refractarios, pero tiene que hacerse con las y los trabajadores, con esa participación que es estratégica, para que todos y todas podamos opinar también el rol de que a uno los compete, incluso en este espacio tan importante legislativo. Muchas gracias, presidente. Y sobre también al secretario jefe de aquí de la comisión, también a don Pedro, que nos recibe siempre. Sí. Y un feliz año para todos y todas. Gracias, don José. Entiendo, nos va a dejar una redacción con lo que plantea. Nos deja una redacción ya, entonces para que se considere. Pero su redacción se refiere también a, porque hay mención con los convenios de desempeño colectivo y los PMG en el acuerdo. ¿Hay una redacción que está más allá de esto que proviene de usted o se suman a esto? Nos sumamos, permiso, ¿Sí? Nos sumamos a ese ya instrumento vigente del año 2003, por lo tanto, diríamos tenerlo como un referente para efecto, digamos, de que el artículo 26 no es para nosotros satisfactorio y por lo tanto está... Pero entonces la petición es rechazar el 26, pero sí están de acuerdo con las menciones que existen para los PMG y los convenios de desarrollo colectivo que están dentro del protocolo. Claro, y que apuntan, digamos, una línea estratégica desde el rol del Estado, que yo creo que también son buenos instrumentos para tener ahí una medición de cómo ejercemos también la función pública, con todos los puntos débiles que no los ponemos en negativo, sino que también una oportunidad de mejora permanente para ocuparnos en lo que viene y lo que implica también el rol estatal que tienen las y los funcionarios públicos. Ofrezco la palabra. Ministro,
tiene la palabra. Sí. Tengo distintos puntos a partir de la intervención del presidente de la ANEF que valoro. Lo primero, yo lo he hecho en términos generales, pero creo que vale la pena hacerlo acá, es agradecer el rol que ha tenido la ANEF en este proceso. Creo que a veces esto se da por descontado, pero una reforma de esta naturaleza, que interviene 37 leyes, que tiene un rol muy, muy ambicioso de hacer más eficiente el Estado, en fin, es fundamental que quienes finalmente implementan estas políticas puedan participar de las discusiones, puedan hacer sus planteamientos, en fin, y lo que nosotros siempre hemos visto desde la ANEF en las reuniones que tuvimos, incluyendo algunas antes del ingreso del proyecto, es una muy buena disposición. Pero eso no tendría por qué ser así, ¿no es cierto? Así que yo agradezco esa forma de abordar este problema, no desde, digamos, no desde la desconfianza o el temor, sino del querer trabajar en conjunto para poder tener un Estado más moderno, con buenas condiciones para los trabajadores y también con un buen resultado. Lo segundo es que el momento para abordar este asunto es, por supuesto, la discusión en particular, y nosotros como Ejecutivo vamos a presentar algo en línea con, por supuesto, el protocolo, y también en línea con lo que hemos dicho siempre, que no estamos de acuerdo con esa forma en que quedaron el diseño de incentivos que está, como bien decía el presidente de la ANEF, en el artículo 26 bis, si recuerdo bien. Y lo último que me gustaría señalar es que yo no voy a repetir acá el argumento que hemos dado para decir por qué no nos gusta ese diseño que se decidió en la Cámara de Diputados, sino que también recordarle a ustedes que incluso los técnicos de distintas, digamos, sensibilidades políticas también han planteado reparos a ese diseño. Recordar, por ejemplo, la presentación del abogado García Huidobro del Centro de Estudios Públicos, en que dio una serie de argumentos de por qué era tal vez mejor esto canalizarlo a través de otros esquemas, por ejemplo los PMG. Ustedes, cuando conversamos a propósito del protocolo, les señalaron que les parecía que esto solo hacerlo a través de PMG de la forma que nosotros lo estábamos haciendo podía ser insuficiente. Entonces lo que nosotros hemos hecho, y está en el acuerdo justamente, es que quede de mejor manera expresado en la ley que esto se va a hacer a través de PMG, y además utilizando esta discusión como una forma de fortalecer la oficina, justamente, en todos los datos que tiene que generar y reportar para efectos de que de que se tenga la información necesaria para estos PMG. Así que creo que lo que está en el protocolo es una buena mejora de lo que nosotros habíamos presentado inicialmente, y también una forma de canalizar este debate manteniendo, digamos, a todos arriba del barco, para decirlo de forma coloquial, que creo que en una reforma tan grande como esta es bien importante que eso ocurra. Gracias, presidente. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Me quiero sumar a lo que ha señalado el ministro de Economía respecto a valorar la presencia no solo el presidente de la ANEF, José Pérez de Belli, aquí presente, sino que toda su organización. La capacidad de transformación pública nace desde el interior del Estado y hay que conducirlo. Yo creo que este es el mayor punto. ¿Y cuál es el medio que se ha elegido? La plataforma Súper. Y eso es quizás lo más valioso. La plataforma Súper nos va a dar la información necesaria para verificar si lo que estamos señalando es efectivo o no, porque vamos a conocer exactamente dónde va el trámite, en qué está, dónde está el cuello de botella, dónde se producen los problemas. Va a permitir destacar a esos funcionarios públicos que hacen bien su trabajo, y también va a poner la lupa donde están, aquellos donde pueden haber problemas. O sea, esto le ayuda mucho a las personas que están en el Estado. Por eso yo creo que esto se hace con la ANEF. Y es la ANEF la que va a estar viendo, y tal como hicimos el paralelo, igual que las líneas aéreas, el AOG, la nave está parada porque le falta un repuesto. Un repuesto que está quizás en DHL, que nadie lo fue a buscar. O sea, aparecen cosas que no somos capaces de ver. El tema de las licencias médicas, las horas de trabajo, las horas de pilotaje de vuelo, no. O sea, hay una cantidad de información gigantesca.
y ahí es donde tenemos que poner, y ahí agradecer al profesor Yerko, este trabajo público-privado, los técnicos del sector público, los técnicos del sector privado, viendo en esta plataforma cómo resolver sus dudas, sus miedos, sus divergencias, porque con más data y menos guata vamos a poder resolver los problemas. Esto es gigantesco, pero si no lo podemos ver, no lo vamos a hacer. Esto, porque eso, presidente, yo creo que efectivamente la plataforma no es un fin, es un medio, tiene que tener todos los elementos para que sobre ella podamos construir. Y también poner en un transitorio la necesidad de ir adecuando nuestra legislación en base a la experiencia que vaya entregando. Esto es lo que se conoce como los sandbox regulatorios. Básicamente esta plataforma pasa a ser un sandbox regulatorio, tiene que estar así establecida y tiene que ser dinámico, tiene que permitir que esto se vaya actualizando año a año, ojalá, en la parte de resultados. O sea, podemos tener un diagnóstico para ver si efectivamente funcionó, pero sí ayudar a empezar a resolver aquellos problemas que comiencen a ser detectados. Esto para dejarlo señalado, que es un área que nos gustaría profundizar después cuando estemos en la discusión en particular. Por lo pronto agradecer la presencia del presidente de la ANEF, señalar que esto se hace con la ANEF y también del mundo académico para poder permitir esta interacción técnico entre el mundo público y el privado. Gracias, presidente Dicho. Muchas gracias, senador. Vamos a dar paso a la siguiente parte, a la siguiente presentación. Hoy está citada la sesión hasta las 11:15, así que yo creo que tenemos hasta las 11:05 más o menos para la discusión para que igual creo que hay tiempo suficiente. No sé que usted quiera hacer Don José, gracias, presidente. Solo quiero también hacerme parte y consignar, pero indistintamente de mi presentación se mencionó el área de concesiones marítimas. Ahí están los funcionarios y funcionarias. Nosotros hemos acompañado a la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Hemos conversado con ellos y con ella en relación a lo que significa el proyecto de ley sobre administración del borde costero. Entonces también ahí lo quiero consignar para efecto de que también ellos están disponibles. Sin embargo, tienen algunas aprensiones en relación cuando hay un proyecto de sacar a la dotación de defensa, trasladarla a bienes nacionales, entonces como que enreda, digamos, los procesos más allá de la expectativa. Y bueno, y hay que aclarar, y menciono en rosa también al trabajo que hace nuestra presidenta Viviana Ambler, que me ha ilustrado también de que ellos tienen la trayectoria, la experticia, el compromiso, con poca votación, pero claro, no depende solamente de ellos alguna situación que tenga que ver con algo tan importante y estratégico, porque tiene también un marco regulatorio desde el punto de vista de la defensa, más allá de las concesiones marítimas. Entonces, quiero consignarlo porque efectivamente nosotros estamos acompañando ese debate y bueno, y tiene relación con donde está hoy día centrado en la Comisión de Medio Ambiente, este proceso, digamos, legislativo que nosotros entendemos que ahí falta también la voz de las y los funcionarios públicos, en particular de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Unidad de Concesiones Marítimas. Creo que también es clave y lo quiero mencionar porque están también ya no disponibles para colaborar, porque o si no también ahí se genera ahí deficiencias que son a priori innecesarias, sobre todo con algo que está cruzando lo que estamos escuchando acá. Me permití ocupar este espacio también para relevar este trabajo que están haciendo también las y los funcionarios públicos de esa dependencia. Muchas gracias, presidente. No, está muy bien además porque han sido tocados dentro de la discusión en múltiples ocasiones, así que me parece muy razonable. Bien, vamos a avanzar. Le damos la palabra entonces al ministro y también a don Joaquín. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a compartir una presentación. Nos hemos puesto con Joaquín aquí el desafío de presentar en 10 minutos entre los dos. Ustedes nos solicitaron en algún momento profundizar un poco sobre plataforma Super, cuestión que consideramos razonable en parte por lo que decía el senador Pius y además porque toda la transparencia y la mejora de gestión que va a permitir tener una plataforma donde todos los permisos allí se transmiten, se puedan seguir en el fondo, va a ser algo realmente fundamental. Entonces, en esta presentación yo voy a contar brevemente en qué consiste esta plataforma, cómo más se va a fortalecer vía las indicaciones que hemos acordado en el protocolo y después Joaquín voy a hablar algo de cómo hemos avanzado también durante este tiempo más allá del proyecto de ley y Joaquín después va a hablar de un ejemplo específico de cómo funciona este proceso en que vamos coordinando lo que está en la plataforma y lo que está en todos los otros servicios para ilustrarle a ustedes un poco más cómo funciona realmente esto. A mí esos ejemplos, como no soy un experto en temas de interoperabilidad a mí por lo menos me sirve mucho su ejemplo, así que le pedí a los equipos que trajéramos uno también para ustedes.
La siguiente, por favor. A ver, en la actualidad, como ustedes saben, tenemos algo así como 40 servicios sectoriales donde uno pide estas autorizaciones y lo que pasa en la actualidad es que el titular tiene que relacionarse con todos ellos de forma descentralizada. En todo lo que uno se podría imaginar, en qué me están pidiendo, qué no me están pidiendo, en los plazos, dónde va mi trámite, todo eso. Y eso tiene además una contracara que en el Estado, y es que el Estado también le cuesta mucho centralizar esa información. Si uno quiere decir dónde lo estamos haciendo bien, dónde lo estamos haciendo mal, cómo podemos ir mejorando el proceso, no tenemos esa información centralizada. Entonces, este desorden institucional, si me permiten llamarlo de esa manera, no es solo un problema para el titular del proyecto, para la transparencia, para la opinión pública, en fin, sino que también es un problema para la mejora en la gestión del Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta plataforma en régimen? Y que nosotros, como van a ver más adelante, nos hemos ido preparando para esto desde ya, es que todos los trámites van a ser realizados a través de esta plataforma. Por lo tanto, va a ser una ventanilla única de cara al titular del proyecto. La siguiente, por favor. Esto va a permitir, como comentaba ya, avanzar en distintos ámbitos que están en el proyecto de ley y que algunos de ellos además son reforzados a propósito del protocolo. Primero, más información y transparencia, ¿no es cierto?, de cara al titular, de las personas. Uno va a poder, por ejemplo, saber exactamente para cada una de sus autorizaciones en qué estado está, ¿ya? Si fue recibido, en qué parte está del análisis, en fin, qué es lo que falta. Cuestión que, insisto, en la actualidad requiere, sobre todo en el caso de los proyectos grandes, mucha gente trabajando en esto en las empresas para darle seguimiento y ir conversando con cada uno de los servicios sectoriales. Se va a saber, por supuesto, cuánto se está demorando cada una de las autorizaciones, en fin. Del punto de vista de la gestión digital de los proyectos, va a haber un formulario de iniciación de solicitudes, ¿no es cierto?, para todos los proyectos. Y además van a haber medios de notificación, es decir, va a ser una forma de comunicarse con los titulares. Y por último, también va a ser el espacio donde se van a expresar una serie de garantías que trae este proyecto. Por ejemplo, los silencios administrativos positivos o negativos se van a ejercer desde la plataforma. Es decir, cuando se cumpla el tiempo, en el caso de un silencio administrativo positivo, el titular va a tener el derecho a que digamos, se cree una autorización, un documento que tenga el mismo valor legal de una autorización. Se va a poder además observar si se están cumpliendo o no las distintas normas procesales que son reforzadas por este proyecto de ley y en algunos casos creadas por este proyecto de ley. Y además, recuerden que va a haber un canal reservado de denuncias también, que es importante por distintas cuestiones que pueden ocurrir. Entonces, digamos, lo que quiero resaltar con esto es que es más que simplemente una plataforma, sino que es una metodología que genera una serie de consecuencias muy positivas para el desarrollo del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las cosas que se agregan a propósito del protocolo? Algunas que se agregan, otras que se refuerzan. Como ustedes ven allí, si pueden ver, porque está un poco cheque la letra, pero son bastantes. Primero, el proyecto refuerza que todos los trámites, o sea, el protocolo refuerza que todos los trámites van a ser realizados de forma digital. Eso, por supuesto, en régimen hay una cierta transición, en fin. Que además que todos los órganos sectoriales, que es un corolario de lo anterior en cierto sentido, deben interoperar con esta plataforma. Esa es la manera que materializar lo anterior. Que todas las personas solicitantes e interesadas en los procedimientos van a tener un acceso a la información de manera transparente y a tiempo. Una de las gracias de un sistema de esta naturaleza es que permite tener información en tiempo real, ¿cierto?, respecto a lo que está ocurriendo. Hay además dos temas acá, tanto que los principios de la norma ISO 27001, que están además en la ley 19.880, se corroboren también en este caso, y también lo que dice, yo diría después, que el último, que va a haber una coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital. Básicamente lo que estamos haciendo acá, y esto fue a sugerencia de ustedes, es que nos estamos asegurando de que lo que aquí vamos a hacer va a estar en coordinación con lo que ya está haciendo el Estado, y que va a tomar todo lo bueno, digamos, de lo que ya existe. Bueno, algo bien importante también, que estaba dicho en cierto sentido en el proyecto, pero aquí se refuerza, es que todos los proyectos, todas las autorizaciones
van a tener que enfrentar un formulario único. No es que va a haber un formulario único para los 400 permisos, sino que va a ser un formulario único para cada uno de los 400. Esto es súper importante porque una de las grandes deficiencias que tenemos es la falta de estandarización de los procesos, ¿cierto? Que redunda muchas veces en que probablemente en la mayoría de los casos, sin una mala intención, se piden cosas muy distintas en distintas regiones, en los más diversos ámbitos, desde las cosas que te piden, los antecedentes, la información, incluso las autorizaciones que te piden para partir ese proceso, cuestión que también estamos abordando el protocolo, eliminando todas las secuencialidades que no tienen una justificación, que son a nuestro juicio la mayoría las que no tienen esa justificación. La oficina, que también se ve fortalecida a propósito de este protocolo, se va a apalancar en esta información para poder elaborar justamente los distintos reportes que tiene que generar. Y algo bien importante es que vamos a la administración, es decir, la oficina deberá procurar tanto la reusabilidad de datos, su integridad y también la trazabilidad, que son principios que también están expresados en otros esfuerzos digamos, legislativos y también de mejoras de gestión que se está haciendo en el Estado. La siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que hace nuestro diseño inicial y cómo este diseño en buena hora se ve reforzado a propósito de lo que hemos conversado en el protocolo. Ahora, lo último que quiero comentar yo antes de darle la palabra a Joaquín es mostrarle también lo que hemos hecho. Primero, esta plataforma como tal existía cuando nosotros llegamos a la administración. Y tenía, como ustedes pueden ver en el gráfico, no sé, algo así como 30 autorizaciones que estaban interconectadas. ¿Qué significa estar interconectadas? Va a quedar más claro después en el ejemplo, pero básicamente que cuando se mueve en el servicio A ese permiso, eso aparece en la página que nosotros tenemos en el Ministerio. Eso implica que, no sé, pues, el código el software o el código de programación en el que está hecho el lenguaje de programación, para ser más preciso, dialogue con el lenguaje de nuestra página, y eso requiere un trabajo de programación, programadores. Que dicho sea paso, si alguien nos está escuchando acá, es algo que se paga cada vez mejor, así que si alguien quiere estudiar eso, es una tarea del futuro y que no necesariamente requiere pasar por la universidad. Así que para los jóvenes que pueden estar escuchando esta presentación puede ser una buena forma de desarrollarse en el futuro. Y nosotros, desde el comienzo, nos propusimos aumentar lo más rápido posible la integración de toda esta información y del flujo de información. Y esto además lo dijimos en una serie de agendas que hemos hecho como gobierno, y además cuando ya decidimos como a final del 2022 hacer este proyecto de ley, es una forma también de que nos genere condiciones para que lo más pronto posible pueda estar funcionando esto de acuerdo a los niveles que queremos en régimen. Entonces, lo que muestra el gráfico es la línea, no sé si gris, azul, la verdad, cuál era nuestro objetivo, y la línea verde es lo que hemos ido logrando. Entonces, terminamos el 2024 con un poquito menos de 200, creo que 190 y algo autorizaciones que ya están integradas, y nuestra idea es llegar a las 250 en noviembre del 2025. Hay un plazo además del 27, entiendo yo, para que todo esto esté en régimen en el proyecto de ley. Ahora, aquí nosotros hemos ido además integrando todos los que son más importantes, los que son críticos, en fin. Por lo tanto, se ha hecho un buen trabajo, creo yo, de tomar lo que ya existía al inicio del gobierno, darle más velocidad y generar condiciones para que cuando este proyecto de ley ya sea ley y esté en régimen, esto sea lo más rápido posible. Ahora doy paso, presidente, a Joaquín, si usted lo permite. Muchas gracias, ministro, por su intermedio, presidente. Quisiera seguir complementando la presentación del ministro. De los 10 minutos me quedan 0. Voy a tratar de tomarme 10. Demuestra el compromiso de nuestro equipo con el cumplimiento de los plazos, como usted ve, presidente. ¿Podemos ir una atrás? No se cumple. Sí, precisar un poquito los números primero. Actualmente hay 188 permisos en la plataforma. A final de este mes vamos a subir otros 8 para llegar a 196 que están hoy día en espacio en ambiente de testing, pero ya están integrados. De estos 196 que van a quedar integrados, corresponden a decenas de servicios públicos distintos. Están incluidas las direcciones de obra a través del sistema DOM en línea,
Están incluidos más de 40 autorizaciones de la autoridad sanitaria, todas las concesiones marítimas en sus distintas versiones, los trámites más importantes del Sernagiomín, la CONAF, el SAC y así sumando. Solamente este año integramos 42 permisos nuevos. Quisiera darles algunos ejemplos de esos permisos y vamos a avanzar al ejemplo que tenemos preparado también. Las concesiones sanitarias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el otorgamiento de los derechos de agua, las recepciones en sus distintos formatos de obras hidráulicas de la DGA, los permisos de manipulación de explosivos de la DGMN, las concesiones de agricultura, no solamente la concesión misma que tramita la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, sino también el proyecto técnico que tramita la Subpesca, la habilitación de frigoríficos, muchos permisos muy importantes para el sector del salmón, de hecho. Y dentro de la autoridad sanitaria, la autorización de farmacia, sustancias y equipos reactivos segunda y tercera categoría, los informes sanitarios de locales de uso público, la reutilización de agua para riego agrícola y así sumando. Entonces es un ámbito muy diverso donde tenemos que trabajar al mismo tiempo con muchos sectores, con expertise y conocimientos específicos y diversos y donde nosotros llegamos con un modelo estandarizado para implementar junto a ellos. Lo primero que hacemos al momento de, esta es la siguiente lámina, de desear la integración y la mejora de un proceso a la plataforma Súper es recibir la expectativa del servicio de cómo ese proceso se debería implementar en estados de tramitación, ¿cierto? Muchas veces eso lo recibimos en este formato, una tabla, y nosotros rápidamente avanzamos hacia procesar eso en un flujo. Este es un flujo modelado en Visagui, que se modela de la manera más detallada posible para que nuestro equipo pueda analizar y buscar espacios de mejora de ese flujo, de simplificación, de optimización y también complementar los estados de tal manera que el usuario final, que es quien nos importa, ¿cierto?, reciba la información mínima necesaria sobre el estado de avance de su trámite. Ese flujo que en su versión más compleja después se simplifica en una herramienta gráficamente más sencilla para los servicios públicos contrapartes. Esto está hecho en Miro, y que permita que los estados se puedan distinguir según quién es responsable, ¿cierto? El servicio público ahí está en verde, en morado están las interacciones con servicios terceros a los que se les requiere de informe, y en azul las interacciones del solicitante. Entonces, esto que es el trámite de otorgamiento de una concesión sanitaria que está por subirse a la plataforma Súper, todavía no está arriba, nosotros logramos proponer mejoras de tal manera que incluyera los estados de admisibilidad. No tenía concebido una etapa de admisibilidad en su proceso. Incluimos los estados que se refieren a los informes que emiten sobre el extracto publicado, el MIMBU, las municipalidades o la Dirección de Obras Hidráulicas. Incluimos estados que reflejen las iteraciones con el solicitante cuando requieren complementar información o observaciones. Y mucho más importante, todas las vías de finalización posible que tiene ese trámite. No solamente se puede aprobar una concesión, también se puede rechazar, se puede declarar inadmisible, se puede decretar el abandono por parte del servicio público y también puede ser desistida por parte del solicitante. De tal manera que no haya ni una rama del flujo que quede inconclusa. Y así una serie de mejoras que optimizan el flujo. Después de modelar el proceso y llegar al acuerdo con el servicio público, cada una de esas cajitas se configura en un estado. Y ese estado debe comunicarse, así como la solicitud, la creación de cada solicitud se debe comunicar en tiempo real a la plataforma Súper, mediante interoperabilidad a través de la API Súper. Cada cambio de estado que ocurre en la tramitación también se va comunicando en tiempo real. Y esto se hace mediante un manual de integración que está validado por la Secretaría de Gobierno Digital, que se le pone a disposición de los servicios públicos para que ellos, muchas veces con financiamiento del Ministerio de Economía, contraten equipos o servicios de desarrollo de software y desarrollen las piezas de software que hacen esta impulsión de datos automática. Eso se envía en formato JSON, a través también, ahora cada vez más, a través del nodo de interoperabilidad de la API-C2, hacia la API Súper, que es un servicio que está disponible en el nodo, y luego un proceso de testeo se termina integrando. Esta es la manera como se vería el trámite de otorgamiento de una concesión sanitaria al lado de otros permisos que son de otros servicios públicos
y que se muestran desde la plataforma súper acá abajo, no se alcanza a leer mucho, pero aparecen el trámite de modificación de cauce y la recepción de obras de modificación de cauce de la DGA. Entonces, trámite de la Superintendencia de Servicios Sanitarios aparece arriba, y en el listado de todos los trámites que han sido generados por este proyecto, un proyecto que en este caso, en este ejemplo, está sin nombre, ¿cierto? Es en una misma vista donde se pueden hacer seguimiento a todos los trámites de distintos servicios públicos. No voy a hacerlo en esta presentación, pero si uno pulsara ahí, ir al permiso, vería un historial del estado de avance de cada uno de esos estados de tramitación, que fueron los que se comunicaban en tiempo real. Tengo también preparado hablar de las mejoras de desarrollo que hemos hecho. Sé que nos queda poco tiempo, pero esto lo podemos mencionar solamente. Pero este año solamente avanzamos muchísimo en mejoras de desarrollo de la plataforma que permitan la implementación sustentable de la ley marco. Avanzamos en... Perdón, esto está acá. No. ¿Puedes echarme una atrás? Un protocolo y un mecanismo de integración de robustez para asegurar la integridad de los datos que se transmiten. No solamente se tienen que transmitir en una dirección, sino que hay que asegurarse, yendo a buscar en una fuente acumulada de información histórica todos estos estados, de tal manera que el titular reciba la información completa de su tramitación. Desarrollamos un mecanismo de cálculo de tiempos de tramitación alineado con el estándar de la LMA, con diferenciación de quién es responsable en cada momento. Diseñamos el primer piloto de inicio de solicitudes desde Súper. Eso implicó la integración del formulario del trámite digital del informe favorable de construcción del Ministerio de Agricultura. Eso ya está disponible en la plataforma. En mejoras de experiencia usuaria que fueron recomendadas por una consultoría que hicimos el 2023, diseñamos un recorrido tipo demo para nuevos usuarios, de manera que se le explique a los usuarios cómo se usa la plataforma y cuáles son sus ventajas. Un panel de control centralizado para la información que reciben los usuarios. Y en términos de infraestructura, implementamos un sistema de despliegue tipo canario para nuevos desarrollos, de manera que haya 2 máquinas o 2 S2, esto está en AWS, administradas por un balanceador de carga, de manera que ningún nuevo despliegue bote la plataforma en ningún minuto, en ningún segundo en realidad. Un sistema de escalamiento automático mediante la herramienta Kubernetes. Dockerizamos la plataforma de tal manera que cuando cambie eventualmente a otro proveedor en la nube, se pueda transportar fácilmente toda la aplicación sin perder ningún elemento. Y así una serie de mejoras también de proceso interno. Usamos el protocolo Git Branching de desarrollo para tener ramas de desarrollo y se ordenen los pasos a producción. Y así, bueno, no los quiero latear, digamos, con mucho elemento. Pero esto solo lo hicimos en el año 2024, y una plataforma que ha ido creciendo y construyéndose a lo largo de este gobierno, y como decía el ministro, muy bien venía también desde el gobierno anterior su desarrollo. Eso. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Me imaginaba que iba a haber alguna pregunta, especialmente estaba ansioso el muchas senador gracias, Pivo, y puede ser nuestro presidente. Lo que pasa es con Joaquín Fuenzalía ya hemos conversado de este tema, yo he estado al tanto. Él fue padre hace poco, entonces este es su segundo hijo, y no menor, porque se requiere ese conocimiento y pasión. Efectivamente lo que se ha hecho es dar el lineamiento para que se alinee con la Ley de Transformación Digital del Estado, la 21.180, por eso se habla del 2027, que es cuando tiene que estar el notificador del Estado. O sea, aquí el Estado tiene que tener un mecanismo para poder interactuar, y todo esto tiene que tener certeza jurídica de actos digitales. O sea, aquí... Esta plataforma es el primer esfuerzo de un cambio de gestión, de la gestión documental de papeles o de planillas Excel y PDF a una gestión transaccional. Y eso yo creo que quede en la historia de la ley. O sea, este proyecto de ley inicia la transformación pública del Estado. Ese es básicamente, o sea, la transformación pública va a permitir poner los gobiernos al servicio de las personas, de los proyectos, el poder desarrollarnos con máxima información y con credibilidad, no solo por las transparencias, sino que estas transacciones no se pueden alterar. Entonces eso es bien importante, no se pueden borrar, no se roban el notebook y desapareció la evidencia.
Por eso se habla de dockerizar en Amazon Web Service, protegido 27001, porque se van a convertir en un operador de importancia vital. Bienvenido al mundo, porque este lunes partió la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces van a tener que ustedes al 1 de marzo ya estar listos para ser nombrados operadores de importancia vital. Así de importante es este proyecto. Es un cambio trascendente de la gestión del Estado y por eso lo valoramos y qué bueno que se hace. Yo solamente agradezco la presentación, puede que para algunos haya sido muy técnica. Solamente la pregunta de fondo, ¿va a haber blockchain al final o no? Esa es la única pregunta. Gracias, presidente. Senador Sangüesa, y después le damos la palabra a don Joaquín. Gracias, presidente. Agradecer la presentación. Era una duda que teníamos respecto del abstracto que puede ser un proyecto de ley, de cómo era la bajada y cómo podemos también aprovechar la oportunidad para que la ciudadanía, los usuarios en el futuro también se vayan empapando de cómo va a funcionar este sistema que efectivamente cambia la gestión del Estado y esperamos que efectivamente contribuya a tener procesos más ágiles. Sin duda ahí también, y por eso también habíamos insistido en que estuviesen los representantes de los trabajadores, porque esto funciona finalmente como un sistema integrado. Y las personas que operan el sistema son fundamentales, independiente que pueda tener yo el mejor software. Si no tengo las personas preparadas y también con la voluntad para adscribir a los cambios, que siempre tienen un grado de rechazo, independiente de sea una empresa del Estado o privada. A mí me preocupa, ya que hablaron de la parte técnica, podemos hacer la bajada ciudadana también, la interoperabilidad también implica que los resguardos tienen que estar en todos los actores. O sea, la plataforma Super puede tener todas las medidas de seguridad para no ser vulnerados, pero si con quien interactúa no tiene los mismos resguardos, termina siendo igual un sistema vulnerable. Entonces, ¿cómo se tiene contemplado salvaguardar eso? Porque aquí va a haber una cantidad de instituciones que en el fondo debiesen tener las mismas medidas de seguridad de informática para poder efectivamente tener un sistema que no sea vulnerable. Y lo otro, consultar cómo se tiene contemplado la plataforma Super. Es una plataforma que que el usuario va a poder ingresar en cualquier parte, a cualquier institución. Es una sola, una sola página en el fondo donde yo tengo toda la institucionalidad a mi alcance como usuario. Un segundo que la senadora Carvajal quiere hacer una pregunta y de ahí juntamos las tres. Sí, gracias, presidente. Como podemos darnos cuenta, a propósito de lo que ocurrió también en el seminario, este coloquio que tuvimos a propósito de la comisión y de este proyecto en particular, saltan dudas de grueso calibre. Lo quiero señalar. Primero, hay una nota, ¿cierto?, que usted expone respecto a algunos puntos que han sido conversados, que hay una suerte de consenso respecto a los 10 elementos que son los que usted han alcanzado a exponer, en donde salta y resulta todavía complejo, por ejemplo, el tema de las competencias y la responsabilidad administrativa a propósito de lo que nos decía nuestro querido presidente de la ANEF, en donde a propósito del silencio o la no ejecución hay un castigo y una sanción. Entonces, me resulta extraño que todavía no resolvamos ni tengamos claridad desde el Ministerio en cómo vamos a resolver esta cuestión. Lo segundo tiene que ver con las concesiones marítimas y los permisos que aquí han señalado. Yo soy parte de la Comisión de Pesca y esto no es menor. Yo creo que, punto aparte, la situación y el escenario en materia de territorio marítimo chileno está muy al debe. Creo que el resetear y diagnosticar qué es lo que está ocurriendo a propósito del desarrollo, estamos con la ley de fraccionamiento, la ley de cabotaje y otras, en donde hay, creo yo, necesariamente una revisión que hacer y acomodarnos a cómo está operando hoy día el comercio internacional a propósito de la economía y cómo
hacemos fuerza para que estos dos lineamientos, que para mi juicio son sumamente estratégicos, entre la defensa y lo económico, tengan un resultado que hoy día esté en los estándares y en la actualización necesaria. Por tanto, sería interesante, y yo se lo comentaba en privado al presidente, haberlos escuchado a los trabajadores justamente en esta área, como decía, que no fueron escuchados. Porque obviamente la responsabilidad administrativa, lo que puede hacer una oficina respecto a cómo exigir, digamos, responsabilidades, no es menor. Y creo que eso es un punto que también a mí me merece harto cuestionamiento. Y tercero, y con esto termino, es cómo está trabajando el Estado en su institucionalidad para equiparar y ponerle ciertos mínimos comunes en la estandarización de los procesos, sobre todo en territorios con alta vulnerabilidad. Y aquí me voy directamente a mi región, la región de Ñuble, la más vulnerable de Chile, en donde tenemos todavía DOM que operan a lápiz, papel y calculadora. Olvídense de la puesta en línea. Entonces creo que allí me interesa también saber, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que mejorar los procesos, agilizarlos, y aquí no hay ninguna duda en relación a eso. Pero voy a ser tal vez recurrente a lo que se pretende hacer como una caricatura, pero que en la realidad es también real, que ocurre con un municipio grande con recursos, de su municipio del otro Chile, digamos, Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, etcétera, Santiago, póngale cualquiera de la metropolitana, con los municipios nuestros que son pequeñitos y en donde queremos tener inversión, y que, dicho sea de paso, hemos avanzado a propósito de la energía, donde también tenemos un tema de transmisión en Ñuble, donde hay 350 proyectos parados. Entonces, esto me interesa porque yo creo en que hay que modernizar y que esto es necesario y absolutamente necesario. El tema es cómo nos planteamos frente a la realidad que nos golpea muchas veces. Entonces, en ese punto, y como aquí se hizo una suerte de ejemplo, yo no me siento incorporada en el ejemplo y me gustaría saber cómo se está operando, interoperando en esas materias desde el Estado para tener mínimos comunes de poder avanzar en un momento que esto sea ley, para que tengamos todos también el beneficio del desarrollo y del avance de estos proyectos. Ministro o Sí. Joaquín. Yo voy primero, presidente. A ver, hartos temas. Primero, muchas de estas conversaciones, ¿no es cierto?, se van a traducir en indicaciones, y es el momento de la discusión en particular cuando las podemos conversar. Yo diría que lo que vamos a hacer ahora, que es la votación en general, ha tenido un apoyo muy transversal de, yo diría, casi todas las personas que han venido a presentar acá. Más allá de que comparto que los planteamientos son importantes y que hay que revisarlos en el trabajo que viene. Parto de las preguntas del senador Pius, que son de mucho detalle y específicas, se las dejo aquí, las más difíciles, por lo menos en la parte técnica, digamos, y yo me remito más a las cosas más políticas generales. A ver, respecto a lo que preguntaba el senador Sangüesa por su intermedio, presidente, esto tiene que ser en régimen una ventanilla única. Eso significa que la gente entra por esta plataforma y allí pide todas las autorizaciones. Eso es lo que tiene que ocurrir en régimen. Eso, por supuesto, a propósito de lo que decía la senadora Carvajal por su intermedio, presidente, va a requerir aprendizajes, va a requerir una serie de cosas, y por eso nos damos un cierto tiempo para que esto ocurra. Pero en la medida que esto esté en funcionamiento, va a hacer más liviano el trabajo en los distintos lugares. No va a ser más trabajo, sino que va a ser un trabajo con una plataforma que va a permitir justamente superar ciertas formas en las que se trabaja actualmente, que no implican menos tiempo y no implican necesariamente menos habilidades. Es mucho más difícil hacer las cosas cuando uno lo hace a mano, en el fondo, que hacerlo a través de estos procedimientos. Y además, me gustaría enfatizar algo que da algo implícito en la presentación de Joaquín. Cuando se hacen todas estas optimizaciones y esta estandarización, uno aprende mucho respecto a cómo mejorar los flujos. Hay una mejora, una optimización que ocurre de forma, yo diría, natural. Que es justamente lo que hemos enfatizado mucho, que tener una plataforma de esta naturaleza nos va a forzar a la estandarización, nos va a forzar una serie de elementos que creo que va a ser una dinámica muy, muy positiva. Y por último, respecto a otras preguntas de la senadora Carvajal, a ver, quiero ser muy claro en esto porque lo dije antes, pero probablemente fui poco claro. Nosotros tenemos una postura como ejecutivo muy nítida, y le hemos dicho siempre respecto al tema de cómo quedaron las sanciones desde lo que propuso la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Nosotros no estamos de acuerdo con ese artículo y vamos a proponer hacer algo distinto.
y vamos a proponer hacer algo distinto en línea con lo que hemos conversado en el protocolo. Esa es nuestra propuesta. O sea, no estamos de acuerdo en cómo quedó ese escrito y cómo están puestas esas sanciones y la filosofía que está detrás de eso. El tema de concesiones marítimas también. Las concesiones marítimas son parte de este proyecto de ley, lo hemos dicho siempre, y creemos que eso va a quedar aún más claro en la redacción que se va a proponer más adelante. Lo único tal vez que enfatizaría, y que es algo imposible de solucionar dada la naturaleza del proyecto, como nuestro proyecto de ley aborda cientos de permisos de más de 40 servicios sectoriales, es un proyecto de ley que se va a instalar en muchas cosas que después van a ir cambiando. Y en un escenario muy dinámico donde hay autorización y lugares que funcionan súper bien. Ustedes vieron la presentación de Serna Giomini el otro día, un servicio que uno ve todas las cosas que están haciendo y es de lujo, encuentro. Y así como hay eso, también hay otros servicios que están un poco más atrás, ¿no? Pero esta es la única forma de hacer una ley marco que genere un procedimiento general, que empuje. Si esperamos en el fondo que resolvamos todas las dudas que tenemos en todos los temas, no vamos a poder avanzar. Aunque yo comparto esas preocupaciones. Bueno, además, a mí también me toca mucho el tema de pesca porque es parte del trabajo del Ministerio. Entonces, comparto las preocupaciones. Mi única diferencia es que creemos que hay que avanzar en esto sin necesidad de tener resuelto cómo van a funcionar todos los 400 autorizaciones o cómo van a hacer todas esas transformaciones. Y creemos a su vez que impulsar un proyecto de ley de esta naturaleza va a permitir acelerar esas discusiones que plantea usted, senadora, por su intermedio, presidente, porque justamente la estandarización, el que existan normas mínimas en todos los casos, la transparencia, todo eso va a ayudar a mover esto, que es complejo de mover, de una forma más ágil. Eso, presidente. Sí, tenemos un minuto para las 11:05, así que voy a hacer lo más rápido posible. Respecto a lo que decía la senadora Carvajal por su intermedio, presidente, nosotros abogamos por la estandarización de procesos y por lo tanto eso también corre para los servicios que operan de manera descentralizada. Preferimos las plataformas que centralizan y estandarizan los procesos, y lo que obliga la ley marco a la oficina que administra la plataforma a hacer es a capacitar a todos los órganos, incluidas las regiones, y por supuesto todo proceso de mejora tecnológica debe ser progresivo, así como la ley de transformación digital lo es y ofrece una gradualidad que es sobre todo considerada con los órganos descentralizados. Así también creemos que debe ser la implementación de la ley marco en cuanto a los trámites de las municipalidades, de los servicios desconcentrados. Respecto a las preocupaciones del senador Sangüesa, solo quiero mencionar algunos elementos. La seguridad de la información se refuerza en la ley mediante la utilización del protocolo de ISO 27001, ¿cierto? Obliga a levantar activos de información, a desarrollar una matriz de riesgo, y a la vez existen herramientas del Estado que se han desarrollado a través de la Secretaría de Gobierno Digital para asegurar el respaldo de los datos. El mismo nodo de interoperabilidad lo desarrolla, y nosotros mismos desde Super también tenemos nuestras propias herramientas para asegurar respaldo y tener segundos chequeos de información que aseguren la integridad de esos datos. Le puedo comentar después de la sesión o en alguna sesión en paralelo si quiere más detalles de esto. Por último, sobre el tema del blockchain. La ley, por supuesto, no va a establecer qué tecnologías se deben usar. En este caso, el blockchain es una herramienta para registrar y rastrear transacciones y activos que se usa mucho en el mundo bancario. La ley lo que va a hacer es establecer el principio de trazabilidad, ¿cierto? Esto lo estamos incorporando mediante indicaciones. Y el mecanismo para resolverlo no va a quedar rígido ni en la ley, y yo espero que tampoco en un reglamento, sino que la herramienta se pueda decidir libremente en la gestión de la oficina. Blockchain tiene algunas desventajas también, es muy complejo, muy costoso, por lo tanto yo no me atrevería a decir que vamos a promover su uso, pero una herramienta similar tendría que ser utilizada para la trazabilidad. Bien, me ha pedido la palabra la señora Carvajal y después vamos. No sé, entiendo que estamos. Última palabra y después. Dos cuestiones, perdón, presidente, por su intermedio, creo yo aclaratoria. No me hace mucho sentido cuando se pretende o se genera una suerte de caricatura respecto a lo que uno menciona.
Sería súper incoherente de una legisladora por más de 10 años pretender que un proyecto se resuelva todo previamente a la puesta en ejecución del proyecto. Creo que el sentido de las cosas también genera realidades, no es eso lo que yo he manifestado, que dicho sea de paso no es lo que digo, es lo que consulto a un ministro de Estado y a sus representantes respecto a temas que son bien cruciales. Y los voy a ahondar por si no quedó medianamente claro, a lo mejor yo no me pude expresar bien o no explicarme bien. Pero cuando hablo de concesiones marítimas es porque efectivamente el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto en donde se está revisando este tema. Y lo propio se está haciendo con el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, esos temas que están coetáneamente discutiéndose en un ministerio, o a propósito de la presentación del ministerio, en otro ministerio, y que este proyecto recoge para su tramitación futura y su real eficacia, son de relevancia. Y lo ha manifestado también por su intermedio el presidente del ministro, ha dicho, hemos mencionado varias veces en concesión. Entonces digo, bueno, estamos discutiendo un proyecto que tiene un alto impacto y es lo que buscamos con él. Entonces yo necesariamente en la Comisión de Economía, donde soy parte, me interesa que estos temas, a una semana antes, de acuerdo a lo que aquí se está pretendiendo realizar, que vamos a presentar indicaciones, tenerlo medianamente claro. Vuelvo a insistir, son temas bien sustantivos. Y lo segundo, a propósito de cómo opera, obviamente, la ventanilla única, súper demás que ustedes han expresado, que tiene que ver con los permisos y las resoluciones de calificación ambiental, que también hoy día obviamente se están viendo en otro ministerio y que obviamente esto opera luego de aquellos, ¿cierto?, de aquellos permisos o de aquellas habilitaciones, por así decirlo, en donde efectivamente también tiene una incidencia, porque no sabemos cómo va a quedar en lo otro. Entonces, son bien, digamos, entendibles mis interrogantes. Ahí me quedo. Pero yo solo anticipándome a la votación en general, donde he manifestado, lo vuelvo a reiterar, no tengo problema en que votemos en general, pero sí tengo un punto a propósito de la discusión y el tiempo, porque se menciona mucho las indicaciones, o sea, se está pretendiendo, y aquí manifiesto mi disconformidad, con que el plazo para presentar indicaciones sea el próximo lunes. Hoy es miércoles. Acabamos de estar en un receso importante, casi 15 días. Estamos hoy día escuchando al ministro y pretendemos jueves, viernes, sábado, domingo para formular la indicación de estos temas que son bien gruesos. Yo quisiera manifestar a los colegas senadores y senadoras que nos demos el tiempo, por lo menos de una semana más, para presentar las indicaciones. Y por cierto, escuchar al ministro cuáles van a ser las propuestas de indicaciones para esas materias. Me parece de sumo relevante para avanzar. Si hay que sesionar luego de eso, las veces que quieran, disponibles. Si quieren en febrero, disponible, para que avancemos. Pero creo que esos temas para mí son bien importantes, presidente, y aprovecho de manifestar mi disconformidad. No, pero no sé si algo quiere decir o pasamos a la votación. Pasemos a la votación. Bien. Vamos entonces a tomar la votación. Esto ha sido un proceso, se han escuchado muchas personas. De hecho, se hicieron como 2 seminarios que equivalen a tramitación y audiencias de 2 meses por la cantidad que se hizo. Y por lo tanto, si bien, claro, nos encantaría haber escuchado a muchas más personas, creo que sí tuvimos la posibilidad de escuchar una gran cantidad de opiniones, y considero que lo que se está haciendo acá es una votación bastante informada, con toda la información que también ha puesto a disposición el Ministerio en general. Así que con eso vamos a abrir la votación. Señor secretario, por favor, tome la votación. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Antes de eso, solo pedirle al ministro lo siguiente. Para los que somos de regiones, no importa rearte, usted también era de regiones. Le quitamos la nacionalidad. Se fue a Santiago. Pero... Siendo menor de edad, senador. Fue inconsulto. Está bien. Mira, aprovecho de escuchar por su intermedio a la senadora Loreto Carvajal de la región de Ñuble, Chillán, de Biobío. Sí, era de Biobío antes. Oye, sí, orgullosa de aquello. ¿Viste? Entonces, mire, era tener como el compromiso de que haya esta estandarización que se está hablando, no solo los procedimientos, sino que va a haber que tener una inversión para fortalecer las regiones respecto a la tramitación.
y para que no se concentre la tramitación en Santiago y no tengamos entonces todo se negocia por Santiago, y eso a nosotros nos preocupa los que somos de regiones, evidentemente, y se trata de fortalecer, por lo tanto, esa es una de las formas de fortalecer la regionalización, de efectivamente potenciar el capital humano que existe en la región a partir de entonces la distribución equilibrada de estos estándares para también cautelar la estabilidad de los empleos y con ello, reitero, en las regiones también tengan la posibilidad de la tramitación más expedita y no todo sea por arriba, porque podemos generar la centralización a partir de una decisión como esta. No se trata de eso y espero que efectivamente lo consideremos para tener un país mucho más ágil respecto a la captación de inversión y de recursos para el desarrollo de los territorios que representamos en las regiones. Dicho eso, voy a votar a favor. Senador, entiendo que es su fundamento de voto, lo que usted señaló recién. Todo lo que dije. Perfecto. ¿Sí? Senador Sangüesa. Gracias, secretario. Yo también voy a fundamentar el voto. Sin duda, este es yo creo que uno de los proyectos más importantes que ha presentado el gobierno del presidente Boric. Yo quiero agradecer primero el haber tenido la oportunidad, presidente, de haber escuchado a diferentes organizaciones. Este es un proyecto que tiene y esperamos que tenga un gran impacto, que se transforme en el futuro un antes y un después de cómo podemos agilizar los trámites sin perder, digamos, los requisitos que se deben tomar en cada uno de los proyectos. Y en ese sentido, por favor, presidente. En ese sentido, creo que cuando el gobierno está disponible a escuchar, muchas veces se nos acusa de que tratamos de demorar o de retrasar los proyectos. Creo que en esta comisión, donde la mayoría es de oposición, ha existido la voluntad de poder avanzar en el proyecto, de poder contribuir a mejorar ese proyecto, y de esa manera creo que se va construyendo el Estado que todos queremos en el futuro. Entonces, de repente las caricaturas es bueno dejarlas de lado y reconocer cuando existe esta voluntad y se basa más en lo técnico que en lo político la toma de decisiones. Así que yo, por ese reconocer en usted, presidente, el que ha tenido la fortaleza para haber seguido el camino que trazó en un momento determinado. Yo sé que habían algunos que estaban ansiosos de que votáramos antes, pero creo que llegó un proceso donde pudimos contribuir a trabajar un acuerdo, donde el gobierno estuvo disponible a consensuar ese acuerdo y de manera que podamos tener efectivamente un proyecto que contribuya a disminuir los tiempos y también contribuya a incentivar la inversión, que es el gran desafío que tenemos como país. Sin duda, la tecnología y la implementación en cada una de las comunas, y sobre todo los que representamos a regiones con una ruralidad bastante grande y con niveles de precariedad en muchos de los municipios que nos hacen temer de que efectivamente esto se alcance a implementar, digamos, con la misma fuerza que se va a implementar en la región metropolitana o en las grandes urbes o en la propia región de Ñuble, en Chillán, que sabemos que tiene los recursos, que tiene, digamos, un grado de avance en muchos temas tecnológicos, pero también tenemos comunas que tienen que no alcanzan ni siquiera los 5.000 habitantes, donde el municipio es el gran, digamos, empleador de cada una de esas comunas, con lo cual la cantidad de recursos que tiene disponible para poder implementar los software necesarios, creo que nos hace temer de que no sea en igualdad de condiciones a todas las comunas en nuestro país, y creo que uno de los desafíos es la implementación. Y lo otro que también creo que se ha mencionado poco, que tiene que ver con cómo va a ser la capacitación a los funcionarios del Estado. Porque aquí, si yo le paso
a cualquier persona una tecnología diferente a la que está utilizando, ni siquiera la implementación de tecnología, sino una tecnología diferente a la que está utilizando, ya implica que tiene que haber una capacitación para poder manejar adecuadamente ese nuevo instrumento que va a tener en sus manos. Entonces, creo que también ahí es importante clarificar en la discusión del proyecto cómo va a ser la capacitación a cada uno de los trabajadores. Entonces, siendo parte de esta oposición constructiva que está por avanzar en el desarrollo de nuestro país, voto a favor. Senador Piu, ¿cómo vota? Muchas gracias, secretario. Señor presidente, voy a fundamentar brevemente. Creo que este proyecto es muy importante porque va a permitir sacar al país adelante, quebrar la inercia que tenemos para el desarrollo. Es urgente y tenemos que avanzar con ese sentido y por eso pedir que tengamos la prudencia para avanzar porque es muy complejo. Este es un proyecto muy complejo, son 38 cuerpos legales los que se modifican por lo pronto, sé que no aparece alguno más. Es una ley marco que pretende simplificar, yo creo que ese es lo primero que tenemos que entender, estandarizar para evitar que las cosas se hagan de forma distinta o se tengan que repetir, y lo que es más importante, instala la interoperabilidad de verdad, certeza jurídica de actos digitales. Y aquí se tendrá que elegir la mejor solución técnica que nos dé garantías a todos que esa data no va a ser alterada, que esa data efectivamente va a reflejar lo que el Estado es capaz de hacer. Esto no es un mero controlador, un visor de los que sacan información y extrae. Este es un sistema de certeza jurídica. Y por eso lo señalé, este es el primer cambio trascendental que tiene Chile para ingresar al siglo XXI de transformación de la función pública. Esta oficina va a tener ese gran trabajo y por eso queremos que se elijan a las personas más adecuadas de la mejor forma posible y tal como se ha señalado, de forma virtuosa, integrando el mundo público con el mundo privado. El acuerdo que se alcanzó yo creo que refleja el espíritu que tenemos de avanzar positivamente, pero para hacer buena política pública, ¿verdad?, que se instale y que nos sirva. Estoy convencido que este es el mecanismo. Tenemos que, sin temor, abrazar la digitalización. No es un tema de comunas rurales o no. Todas llega fibra óptica, todas tienen Netflix, todas están en TikTok y el WhatsApp puede ser hasta el medio de comunicación. O sea, aquí no hay que creer que esto va a generar problemas gigantescos, al contrario. Se pueden buscar soluciones muy simples y sencillas que agilicen, pero que tengamos certeza de lo que estamos construyendo, de lo que está basándose, porque las decisiones se tienen que basar sobre evidencia real, que no vaya a ser cambiada después. Por eso, señor presidente, voto a favor en general. Muchas gracias. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Sí, quiero fundamentar lo que he venido diciendo y creo que a lo mejor sin ánimo de ser muy reiterativa, señalar que este es un proyecto, como le decía hace un rato, de un alto impacto. Lo peor que uno le pueda pasar en la vida es generar una expectativa y que al final termine frustrada. Y creo que el poder legislar de manera adecuada, en los tiempos adecuados, es un elemento al cual yo por lo menos me niego a renunciar. Lo digo porque efectivamente este proyecto busca un fin que es sumamente positivo para el desarrollo, sumamente positivo para los estándares que un Estado debe darse a la tarea de ejercer y de generar eficacia y otras, pero también hay que hacerse cargo de la realidad. Y lo digo así porque justamente este proyecto, como lo decía hace un momento, tiene alcances que tienen alcance en otros proyectos que están revisándose también en otras áreas. Y eso a mí me hace sentido de que podamos mirar de manera integral qué es lo que va a salir de este proyecto de ley para tener una comunicación y una coordinación necesaria que al final sea una expectativa bien cubierta y se busque el objetivo que se pretende, en realidad se genere el objetivo que se pretende. Para esos efectos a mí se me hace necesario aprobarlo y por supuesto que estoy de acuerdo en aprobarlo en general, pero dejando a la luz también ciertos pendientes. Lo primero es cómo avanzamos en poder procurar los medios adecuados a todas las instancias del territorio del país, haciéndome cargo de mi región de Ñuble, a propósito de la
comunas vulnerables, en como efectivamente la posibilidad de gestión y desarrollo está muchas veces centrada en los proyectos que nacen desde el orden público a través de los municipios, o bien decantan a propósito de la inversión privada en los municipios porque no hay otro organismo cercano, en cómo la comunicación va a generarse con el financiamiento adecuado, no teniéndolos ellos por sí mismos, para poder generar estándares tecnológicos y de avance que los lleven a ser, por ejemplo, comuna piloto en la probable, ¿cierto?, estandarización que se pretende y que se deduce también de las necesidades de este proyecto. Entonces, quiero dejar manifestado eso. Y lo segundo, en cómo avanzamos también de manera momentánea, cuando esto no va a ser posible instalarlo en una red actualizada en un solo momento, sobre, por ejemplo, los permisos temporales a propósito de la inversión. Es decir, tiempos de demora que no se van a alcanzar probablemente en un momento muy corto, en cómo también se visualiza ese momento intermedio, esa transición, quizás ahí queda mejor planteado. Lo dejo ahí. Y tercero, que ojalá pensemos en darnos un plazo más para las indicaciones, porque aquí creo que está el núcleo también de la discusión y lo que yo creo que es importante analizar bien. Así que voto en general, presidente. Finalmente, presidente, ¿cómo vota? También quiero fundamentar el voto. Yo primero quiero agradecer, porque acá se ha generado un buen trabajo, un trabajo profundo, un trabajo con excelente disposición. Entonces quiero agradecerle primero a los senadores de la comisión. Cada uno en su área de especialidad ha puesto todo de sí para que lo hagamos lo más rápido posible, pero no por hacerlo rápido no se hizo un buen trabajo. Creo que aquí se ha llegado a profundidad bastante notable respecto al análisis, así que quiero agradecerle a los señores senadores por su trabajo, su disposición, y también quiero agradecerle al Ministerio de Economía y en particular a su ministro, porque la verdad es que le ha puesto mucho entusiasmo, mucho empuje, se ha notado, ha participado de prácticamente todas las comisiones, para lo cual ha tenido que también viajar a Valparaíso algunas veces, probablemente por motivo exclusivo de la comisión, y por lo tanto creo que ha habido una buena disposición que yo quiero relevarla para efectos de la tramitación de este proyecto. Yo también considero, al igual que los señores senadores que me han antecedido, que este es de los proyectos más importantes que ha presentado el gobierno del presidente Boric, y también estoy contento que hayamos podido llegar a un acuerdo que creo que es parte importante de todas las coincidencias que tenemos. Tenemos algunas diferencias en otras cosas que no están de acuerdo. Yo se lo he dicho al ministro, a mí me encantaría poder eliminar una gran cantidad de regulaciones. Este proyecto no lo hace, pero avanza en materias que son tan importantes como que los plazos sean más obligatorios para tratar de reducirlo, en la racionalización, ¿no es cierto?, de los procesos, en la ventanilla única, en la interoperabilidad, el principio también de que una sola vez, y muchas otras materias que son muy interesantes para que ojalá en Chile los permisos sean una forma de protección de los bienes que se están protegiendo, pero una forma que termine ralentizando las inversiones con las consecuencias que eso trae para Chile. El protocolo de acuerdo va a estar incorporado entonces, como fue decidido por esta comisión, dentro del informe, por lo tanto todos los señores senadores en la sala el día de mañana, que espero que se vote, lo van a tener presente. Y quiero decir también que por lo menos como presidente es mi intención, no sé si se pueda, por cierto, pero mi intención es que ojalá esta comisión pueda despachar en particular y que durante enero nosotros podamos sacarlo ya en el segundo trámite para que pueda volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Como digo, no sé si se pueda, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea, y no me cabe ninguna duda que contamos para aquella meta con el Ministerio y también con los señores senadores. Así que con mucha... muy contento de poder votar a favor, voto a favor, y no me cabe ninguna duda que en la construcción de las indicaciones que hagan carne el acuerdo vamos a poder seguir trabajando con la misma buena voluntad que se ha trabajado hasta el día de hoy. Voto a favor, señor secretario. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, aprobado en general el proyecto por unanimidad. Muy bien. Pasa a la sala para también para su discusión en general. Mañana, sí. Antes de cerrar la sesión, sí. La senadora Carvajal... Sí, presidente, por el tema de las indicaciones, presidente, el plazo, quisiera ver la posibilidad. Sí, no, pero como hay también un acuerdo que ahí se menciona eso,
que está contenido ahí y en un plazo que por cierto, yo en términos generales se lo manifesté al ministro, estoy de acuerdo, pero en el tema del plazo es mi diferencia. Y por tanto, en ese sentido quisiera insistir en que haya, ojalá, la posibilidad de que extendamos el plazo de indicaciones. Sí, presidente, bueno, primero agradecer la votación de cada uno de ustedes. El trabajo, yo estoy de acuerdo con lo que manifestaron ustedes en general, lo decía el presidente al final, en la profundidad del trabajo. A ustedes, a mí, a todos nos toca tramitar distintos proyectos y yo creo honestamente que el nivel de profundidad con que se han tratado los distintos temas durante todo este periodo, no solo por ustedes, por nosotros, sino también por muchos los expositores, yo creo que es algo bastante encomiable y creo que es un buen trabajo, más allá de que concuerdo totalmente con ustedes que este es un proyecto ambicioso, complejo, por la naturaleza de su objetivo. Si uno quiere bajar de forma sustantiva los tiempos en una cuestión que es tan descentralizada, más que depende de tantas cuestiones específicas que se juegan distintos servicios sectoriales, en fin, llegar a ese objetivo, por supuesto que requiere un esfuerzo importante. Yo lo he dicho antes y valoro mucho que lo diga el presidente a partir de este protocolo. Yo creo que es muy importante que salgamos del Senado durante enero con este proyecto. Y déjenme justificar eso. Este proyecto requiere, para su implementación, digamos, con toda la fuerza que está en su espíritu, en su articulado, requiere que se haga los reglamentos. Y yo estoy totalmente convencido que nuestra administración está en una muy buena posición para hacer esos reglamentos porque lleva trabajando con los servicios sectoriales mucho tiempo. Hay confianza con los equipos, hemos trabajado con los funcionarios de allí, en fin. Entonces, si no salimos del Senado en enero, esto se va, por supuesto se va a aprobar este proyecto, yo no tengo ninguna duda al respecto, pero se va a demorar en exceso. Entonces, yo prefiero, además, hice un acuerdo al respecto, firmé estuve de acuerdo con un protocolo, yo prefiero mantener los tiempos, pero quedo a disposición para resolver todas las dudas, si es necesario, por ejemplo, juntarnos en una jornada específica durante esta semana para ver distintas cosas que podemos hacer distintos, los equipos, las cosas que plantea en particular la senadora Carvajal, a mí me hacen mucho sentido. O sea, creo que podemos perfectamente trabajar en lograr esos tiempos, pero creo que si no cumplimos lo que está expresado en el protocolo, no tenemos ninguna opción de salir en enero. Y en última instancia, más, yo soy un ministro de un gobierno que tiene un presidente que me dio una instrucción al respecto también. Quiero ser claro, presidente, que yo tengo que... La instrucción que yo tengo es lograr hacer mi mayor esfuerzo, por supuesto, es una decisión colegial en última instancia, pero de ustedes, de hecho, pero yo hacer mi mejor esfuerzo porque esto salga durante enero. Entonces, esa es mi disposición y es lo que he dicho por lo demás siempre desde que partimos esto hace algunos meses, aunque insisto, yo todas las aprensiones que dice la senadora Carvajal las comparto. O sea, si tuviéramos más días, pero lo que pasa es que no tengo margen para eso y además es lo que está expresado en el protocolo. No, eso está acordado y de hecho el presidente lo acabo de señalar cuál es nuestra postura al respecto. Yo se la he transmitido al presidente y nosotros, dicho sea de paso, presentamos este proyecto ley antes a la NEF, o sea, esa es nuestra visión, presidente. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos los invitados y gracias por quedarse hasta el final en la discusión y también despedimos a la señora Loreto Seguel que está vía Zoom. Muchas gracias.